bendición de tener una total dependencia del Señor. ¿Le interesa? Pues no se vaya, quédese con nosotros hasta el final, ya que es el tema que hemos de considerar en este momento. Soy la hermana María Vandala para servir a Dios, para servir a ustedes también, hermanos. Y les ruego que en el nombre de Cristo, estando en pie, elevemos una oración al Señor, ya que sin Él nada podemos, sin Él nada somos, necesitamos depender de Él. Oremos a Dios. Padre amoroso, Padre santo, en el nombre sublime de Cristo, nuestro eterno Salvador, te damos muchas gracias, Señor, por este momento, por esta bella oportunidad que tú nos concedes, que tú nos brindas, oh Padre celestial. Hemos de tener este momento en el cual nuestro tema, oh Padre celestial, es de grande interés y es también, Señor, de grande bendición a nuestra vida. Te ruego por tus hijos, tus hijas, todos los que están atentos a esta transmisión, a este momento, Señor. Te pido también que tomes mi vida en tus manos, que te glorifiques, que hagas lo que tú quieres hacer, aún en la vida de aquellos que probablemente, Señor, en su pensamiento digan, pues, por accidente llegué a este canal, a este momento. Señor, te ruego que tú obres en ellos, te ruego que tú intervengas en su vida, ya que tienes un plan perfecto. En tus manos estamos todos. Por Cristo Jesús te damos gracias. Aleluya. Amén. Gloria a Cristo. Pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. La bendición de tener una total dependencia del Señor. La bendición se traduce, en este caso, como el resultado de una acción. ¿Cuál es esa acción? Depender totalmente del Señor. Hablar de dependencia es hablar de obediencia, es hablar de estar a las órdenes, es hablar de disposición para acatar una instrucción y en este caso esa instrucción, ese mandato, ese consejo es de parte de Dios. Qué importante para cada cristiano que pueda depender de Dios. Y si no lo ha hecho, pues que pueda aprender a depender de Él. Cuando se habla de una totalidad, bueno, quiere decir que absolutamente, que pueda poner su confianza, su vida totalmente en Dios. Hay quienes confían en su dinero, dependen de su dinero, dependen de sus posesiones, dependen de sus hijos, de sus medicinas. Pero en este caso vamos a considerar que depender totalmente de Dios trae bendición a nuestra vida. Para ello tenemos dos invitados. Uno de ellos nos ha de hablar precisamente de que en su vida él experimentó la bendición de Dios, porque fue un hombre que a la luz de la palabra del Señor, pues nos muestra que él anduvo y que él vivió siempre dependiendo de Dios. Por otro lado, pues nuestro otro invitado tuvo también la oportunidad de depender de Dios, de confiar en Dios, de obedecer a Dios, pero decidió no hacerlo. También él nos va a contar su experiencia para que usted pueda comprender y pueda aprender de ello. Veamos. Pues como les mencionaba, ya tenemos aquí a nuestro invitado especial del día de hoy. Se trata de un hombre cuya historia está narrada en las páginas de la Biblia, de la palabra de Dios. Un hombre que llegó a ser rey de Israel de la noche a la mañana, sin siquiera imaginárselo seguramente. Un hombre que nos dice la Biblia, en su tiempo era el mejor entre todo el pueblo. Tanto que dice que del hombro hacia arriba sobrepujaba a cualquier joven en ese entonces. Se trata
del rey Saúl, el primer rey de Israel. Y pues bienvenido, rey Saúl. Qué dicha tenerlo con nosotros, qué bueno que haya aceptado la invitación para estar en este lugar. Tenemos un público, una audiencia que está anhelante de escuchar de boca suya su experiencia de vida, lo que hizo, lo que no hizo, las consecuencias de sus actos. Y pues vamos a iniciar con la ayuda del Señor. Gracias por la invitación y esperando que sea de grande bendición para todos ustedes el contarle la historia de mi vida y que tengan una buena experiencia. Muy bien, ¿qué les parece si se presenta con todos los hermanos y amigos que nos están viendo? Bien, mi nombre es Saúl, significa pedido a Jehová, hijo de Sid, de la tribu de Benjamín, una tribu pequeña en Israel. Muy bien, muy bien. ¿Qué puede decirnos de su vida antes de llegar a ser rey? ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía? Como usted lo describía hace un momento, fui un mancebo sobresaliente entre todos los mancebos de Israel de ese entonces, valeroso, fuerte, atractivo, y que el pueblo pues sí me buscaba. Muy bien. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cómo estuvo que llegó a ser rey de Israel? Pues resulta que yo nunca pensé en llegar a ser rey, ni por mi mente, ni por mi tribu pensaba en llegar a ser el rey. En una ocasión se perdieron las asnas de mi padre y fui a buscarlas. Pasaron 3 días y no las encontraba. Fuimos a ver al profeta, el vidente, que era Samuel, a consultarle y que nos dijera en dónde podíamos encontrar esas asnas. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que Samuel le dijo? Al llegar a la casa de Samuel, preguntamos por él y nos dieron el lugar. Tenía una reunión especial y nos invitó a comer. Tan especial que para esa reunión ya Dios había hablado con Samuel. Ya Samuel había dicho ahí en donde se hicieron los alimentos que apartaran una ración especial. ¿Para quién era esa ración? Efectivamente. El profeta tenía una reunión porque estaba esperando a un personaje para ungirlo como rey, sin saber que era yo. Pero en ese día el profeta, no nos dijo en dónde estaban las asnas, sino que nos invitó a comer. Ciertamente me dio algo especial para mí, yo no sabía por qué. Y al otro día el profeta se paró muy temprano y nos levantó y nos encaminó y ya nos dijo que no nos preocupáramos por las asnas estaban bien, que ya habían sido encontradas. Sí, eso es verdad. ¿Qué le dijo entonces a usted en esa madrugada, cuando pues ya después de aquel convite, de aquella invitación, pues qué le dijo el profeta a Samuel? Por la mañana él tomó un cuerno de la unción, salimos a la ciudad y dijo que el mozo que iba conmigo se adelantara un poco, que él tenía unas palabras que decirme. No imaginaba yo qué era. Tomó el cuerno con aceite, lo derramó sobre mí y me dijo que me ungía como el rey de Israel que el pueblo estaba pidiendo. Me dio 3 señales que recuerdo bien, que me dijo que me iban a acontecer a la salida de la ciudad. Por el camino me encontré a 2 hombres en la sepultura de Raquel y así pasó. Posteriormente 3 hombres que subían de Betel. Y de esos 3 hombres, uno de ellos le iba a dar algo especial.
Efectivamente. Usted conoce muy bien la historia. ¿Qué le dio? Me dio 2 panes. Que eso me dijo el profeta. Y así pasó. Posteriormente descendería yo al valle de Jehová y ahí encontraría yo a los profetas. Y que iba yo a profetizar con ellos y así pasó. Tanto así que dice la Biblia que desde allí salió un dicho, Saúl también entre los profetas, ¿sí? Y bueno, si usted era ya el rey elegido, el rey deseado por el pueblo, el rey elegido de Dios, pues, ¿cómo fue el inicio de su reinado? ¿Qué sucedió en esos primeros 2 años? Fue muy maravilloso. Jehová era conmigo. Si hicimos guerras contra los moabitas y las ganamos. Todo era muy maravilloso. Se veía prosperidad. Y eso era así porque entonces usted dependía de Dios. ¿Qué pasó después? Si usted analiza su vida, se analiza a usted mismo, ¿cuál fue el inicio de su caída? ¿Cuál fue ese punto débil, ese punto tan frágil que lo llevó pues a irse en un precipicio? La desobediencia. La desobediencia a Jehová fue la causa de la caída de mi reinado y la pérdida del reinado que continuara. Sí, tristemente, pues usted teniendo una indicación tan clara por parte del profeta Samuel, pues que le dijo, espera 7 días, espera hasta que yo llegue. ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió que no pudo esperar al profeta? Estábamos en guerra contra los filisteos. El profeta me dijo que lo esperara en Gilgal 7 días y nosotros no teníamos armamentos como los filisteos. Los filisteos nos habían quitado todas las herramientas para hacer armas. Y eso al pueblo le hizo que tuviera miedo, porque ya habían pasado 7 días. Los filisteos estaban enfrente de nosotros. Y yo esperaba a Samuel que viniera, hiciera el sacrificio y pidiera a Jehová por nosotros y vendiéramos la guerra. No pasaba eso. Me desesperé, puse los ojos en que el pueblo se iba y no en Jehová. Y me apresuré y me esforcé e hice el holocausto, cosa que yo no debí haber hecho. Ahí está el punto. Usted no debió haberlo hecho. ¿Qué pasó entonces? Porque hizo un holocausto, cosa que solamente el sacerdote podía hacer, el profeta. ¿Qué pasó entonces? Vuelvo a repetir, la desobediencia, el no confiar en Jehová, el sentir miedo por el enemigo, y me llevó a hacer esa desobediencia que me llevó a la ruina, porque no era la persona indicada. ¿Qué consecuencias trajo a su vida, pues, el haber desobedecido a Dios? Y no solamente esa vez, sino continuamente estuvo en desobediencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Perder la ayuda de Jehová. Perder su comunión con Él. Perder el Espíritu de Jehová. Perder al profeta. Perder el temor hacia Dios y perder la esperanza en Él. ¿Se da usted cuenta qué terribles consecuencias tuvo que vivir? Tanto que la Biblia nos dice que un espíritu malo lo atormentaba, ¿sí? Y bueno, esa desobediencia no fue solamente usted, sino que también con esa actitud, con esa forma de reinar, llevó al pueblo
juntamente con usted a desobedecer a Dios. Mencione una de esas ocasiones en las que el pueblo pues se vio en desobediencia por causa suya. Una vez fuimos a hacer guerra contra los moabitas. Teníamos que destruir todo el pueblo, todo lo que había, toda su gente, todos los animales, todo. No lo hicimos. Perdonamos la vida al mejor ganado, a las mejores ovejas. Pensé que traer eso, que era de buen ver, podría servir para hacer un holocausto a Jehová. El pueblo se lo trajo y volvimos a desobedecer a Dios, porque la orden era quitar todo. Ya para entonces usted no dependía de Dios. Ya usted dependía de sus propias fuerzas, de lo que podía lograr, dependía del pueblo que tenía, ¿sí? ¿Qué otras consecuencias trajo a su vida el no depender de Dios? El dejar a Dios a un lado y entonces empezar a gobernar por su propio pensar, por su propio sentir. ¿Cómo fue su desenlace? Al sentirme solo y abandonado por parte de Jehová, por parte del profeta, empecé a buscar alguna forma de tener comunión con Dios. No lo lograba ni por sueño, ni por el profeta, ni por Urim. Efectivamente. Y esto me llevó a sentirme solo y a tener rencor en contra de mis propios hermanos. Y lo llevó también a ir de mal en peor. Su vida fue en decadencia, cada vez más lejos de Dios, cada vez más apartado de Dios. Tanto que llegó usted a ver a una persona. ¿Quién fue esa persona? En mi desesperación por querer escuchar la voz de Jehová, y como el profeta Samuel ya se había ido, entonces la última vez que estuvieron en Gilgal, nunca más lo volví a ver. Tuve que disfrazarme de un hombre diferente, no rey, y consulté a una pitonisa. ¡Qué terrible! No era verdad. ¡Qué terrible desobediencia! Y qué manera tan mala de actuar. Si antes había sido un hombre lleno del Espíritu de Dios, si antes había sido un hombre que pudo depender de Dios, y ahora pues se ve en esta triste situación. ¿Qué consejo le daría usted a todos los que lo están mirando, lo están oyendo, y que seguramente más de alguno no está dependiendo de Dios? ¿Cuál sería su consejo? ¿Cuáles serían las palabras que usted le diría? Mi vida acabó desastrosamente por desobedecer a Jehová. El consejo es: debemos de obedecer a Dios, debemos buscarlo, debemos de hacerlo con corazón sincero, debemos preocuparnos por agradar a Dios en todos sus preceptos. El obedecer es el mejor que cualquier otra ofrenda. Mi vida, vuelvo a repetir, terminó con un desenlace fatal, con la misma muerte. Pero si nosotros obedecemos a Dios, si usted obedece a Dios, tendrá un final feliz. Jamás Dios lo dejará. Jamás Dios se apartará de usted. Jamás el Espíritu Santo lo dejará. Y si Dios, Padre y Hijo y Espíritu Santo están con nosotros, ¿quién contra nosotros? Venceremos, llegaremos al final, seremos victoriosos y no pasará como a mí. Al contrario, llegarán y estarán con Dios en la mansión celestial. Gloria a Dios. Pues, amado amigo, amado hermano,
que no está dependiendo de Dios, hoy ha escuchado el consejo de un hombre que en su tiempo no dependió de Dios y sufrió las terribles consecuencias. Pues, Rey Saúl, muchas gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que Dios le bendiga y gracias. Esperamos vernos en otra ocasión. Gracias. Dios les bendiga. Pues como se lo mencioné al principio, estamos ya aquí con nuestro segundo invitado especial. Es un hombre del cual la Biblia nos dice que era sujeto a semejantes pasiones que usted y que yo. Un hombre del cual pues hemos aprendido, lo hemos conocido como el profeta de fuego. Un hombre que supo depender de Dios en cada momento de su vida, en cada circunstancia, y hoy está aquí para contarnos, pues, si no toda la historia de su vida, pues gran parte, y que será de mucha bendición, de mucho beneficio para usted y para cada uno de los que tendremos esta oportunidad. ¿De quién hablo? Del profeta Elías. Profeta Elías, pues bienvenido a este momento, bienvenido a esta entrevista que tenemos para usted. Tenemos un público que está anhelante de escuchar lo que usted tiene que decirnos, que expresarnos, que compartir con nosotros. Y pues iniciemos este momento. ¿Qué le parece? Pues muchas gracias por la invitación que me hacen y que pueda yo estar aquí con ustedes para, pues como usted dijo, si no contar toda mi vida, pues parte de ella, y esperando que sea de bendición para todos ustedes. Muy bien. ¿Qué le parece si se presenta con nuestros amigos, con nuestros hermanos que están allí mirándolo? Bueno, pues mi nombre es Elías, como ya lo mencionó. Significa Jehová es mi Dios. También me conocen como Elías Tisbita, porque nací en esa ciudad, en Tisbé. Fui llamado por Dios para ser su siervo, profeta, y anunciar los juicios que Dios me encomendaba que le diera al pueblo. Así es, pues vamos a iniciar con esto. Tenemos inquietud de saber, de que usted nos platique, nos diga cuál fue ese momento en el que el profeta Elías sale en escena, llega al pueblo de Israel. Pues yo aparezco en un tiempo donde el pueblo vivía en una crisis espiritual de una forma muy, muy lamentable. Estaban ellos dados a la idolatría, al pecado, a la maldad, encaminados por su rey, y en este caso más por la esposa de ese rey Acab. Y entonces Dios me levanta para que yo saliese a hablar su palabra. Y así fue, ¿verdad? Llegó a ver al rey Acab, pero no llegó para saludarlo, no llegó para, pues, hacer amistad con él. Usted llevaba una sentencia. Ay, así es. Me había mandado Jehová a que yo le dijera a ese rey Acab que por la maldad que ellos vivían y cómo habían llevado al pueblo al pecado, iba a haber un castigo en este caso, y que no iba a llover por un tiempo, que se iban a cerrar los cielos para que no lloviese por mi palabra. Y Dios respaldó mi palabra, y efectivamente por un tiempo no hubo lluvia en Israel. ¿Y qué pasó por su mente? ¿Qué sintió usted? Porque al llevar esa sentencia al pueblo, pues usted estaba entre ellos. ¿Qué iba a pasar con usted? Pues fíjese que yo estaba confiado, estaba tranquilo, estaba seguro, porque yo dependía de Dios, y estaba tranquilo de que Dios iba a intervenir en mi persona, y efectivamente así lo hizo. En ese tiempo de crisis económica, y que no llovía,
pues Dios me envió a un arroyo conocido como el arroyo de Cherib. Ahí estuve durante un tiempo, y los cuervos me alimentaban, me llevaban comida por la mañana y comida por la tarde. Es decir, que en ese tiempo yo no padecía, no sufría, porque mi vida dependía de Dios. Mi vida estaba en Dios y estaba yo confiado y seguro en Dios. Y en ese momento, en esa experiencia que usted tuvo con los cuervos, con la comida que Dios le enviaba a través de ellos, en esa experiencia usted, ¿cómo vivía? ¿Cómo era su sentir? Pues una vida de comunión con Dios. Ese tiempo que viví en el arroyo de Cherib fue un tiempo para encontrarme con Dios, para hablar con Él, para estrechar más mi relación con el Señor. Por eso no me agobiaba, no me acongojaba, no me afligía, porque Dios me daba palabra, Dios me daba confianza, Dios me daba pues protección en este caso. Yo no tenía espanto como cualquier otra gente que se puede espantar, sino que yo estaba totalmente confiado en Dios, dependía totalmente de Dios. Muy bien. En ese tiempo, pues ya lo hemos escuchado de boca suya. Usted se encontraba haciéndole honor a su nombre, porque su nombre significa Jehová es mi Dios. Y vaya que Jehová fue su Dios, es su Dios, y qué bueno que sea el Dios nuestro. Vamos a continuar. Tenemos nosotros inquietud, tenemos nosotros pues el deseo de saber cómo fue que en un tiempo y en medio de un pueblo tan dado a la idolatría, usted se pudo mantener con esa fe, con esa confianza, con esa dependencia de Dios. Pues llevando una vida de oración, de comunión con el Señor, y eso me sostenía, eso me mantuvo firme, fuerte, celoso, por cierto, de las cosas de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, y pues dependiendo de Dios, orando al Señor. Y es que en realidad, pues el profeta no solamente vivió un tiempo, un momento difícil, ¿no? Sino que fueron varias ocasiones, porque cuando el arroyo se secó, pues usted siguió dependiendo de Dios. ¿Qué pasó en ese tiempo, en ese momento? Pues en ese tiempo, cuando se secó el arroyo, Dios me dio palabra otra vez, y ahora me enviaba a una viuda. Era sorprendente para mí cómo ir a una viuda que en este caso no tenía dónde podía tener entradas solventes económicas, pero ahí me enviaba Dios, y yo obedecí solamente a lo que Dios me decía, a lo que Él me mandaba, y como Él me ordenaba, yo así lo ejecutaba. Llegué a aquella ocasión a aquella mujer conocida como la viuda de Sarepta, una mujer que estaba levantando aquellos leños para cocer aquella poca de comida que les quedaba, una poca de harina con aceite. Pero yo le mencioné que Jehová me había mandado ahí con ella, y que me trajera a mí primero una torta cocida en las brasas, y ella creyó a la palabra de Dios también, y al hacerlo, pues durante un tiempo ahí nos alimentamos, ahí comimos y vimos el poder, vimos la mano de Dios. Pues mire, profeta Elías, si para usted esto fue sorprendente, imagínese para nosotros, imagínese para todas estas personas que nos están mirando, que nos están pues atendiendo en este momento. ¿Qué pudiera usted decirles acerca de precisamente de depender de Dios? Pues que depender de Dios es lo mejor que uno puede hacer.
depender de Dios es estar confiado. Depender de Dios es tener seguridad. Depender de Dios es tener protección. Depender de Dios es estar seguros. Y pues una invitación a todos a que dependan totalmente de Dios, a que su vida la abandonen en las manos de Dios, y que aun cuando haya crisis, pues puedan estar confiados, seguros de que Dios va a proveer, Dios va a dar lo que haga falta, que en el tiempo de enfermedad, Dios también se va a mover a misericordia. Fíjese, profeta, perdón, que en usted yo encuentro un punto clave, ¿sí? Es decir, que su dependencia de Dios, pues la manifestaba con obediencia, ¿sí? Porque el Señor le decía, ve acá, y pues allá va Elías, y ahora vente para acá, y allí venía Elías. ¿Cómo usted vivió ese momento, el tener que estar siempre obedeciendo a Dios? ¿Cómo fue para usted? Pues obedecerlo no era cansado, no era pesado. Obedecer a Dios siempre fue un deleite en este caso. Si no fue algo que yo lo hiciera a fuerza, o que me costara, o que se me dificultara, no, sino que me agrada obedecer a Jehová, obedecer a Dios. Y invito a todos a que obedezcan a Dios. Fíjese que ese punto es muy, muy importante, porque hay mucha gente, incluso de los que nos están mirando, nos están viendo en este momento, pues que se les hace tan difícil poder obedecer a Dios, ¿sí? Pero este fue un punto clave, un punto primordial en la vida del profeta. Y vamos a preguntar ahora a usted, si pudiera enumerarnos las bendiciones que usted obtuvo por depender totalmente de Dios. Pues ser guardado de una mujer llamada Jezabel, ser protegido por Dios, ser respaldado por Dios. Eso es muy importante, que yo decía la palabra, pero Dios respaldaba esa palabra por la obediencia, por la vida de oración a Dios. No temía a lo que fuera a pasar. Estaba confiado, seguro en que Dios siempre iba a intervenir. Dios me había mostrado ya, o me mostraba continuamente, como ya les mencioné, en la escasez, en el peligro, y en todo tiempo yo siempre pude ver la mano de Dios en mi vida. Déjeme decirle esto, creo que de parte de los que nos miran, nos atienden, y también de parte mía, que usted ha sido un ejemplo a seguir, ha sido un hombre del cual uno lo lee en la Biblia y uno dice, ¿qué hombre? Pero usted tuvo por ahí un momento de grande tristeza, de grande angustia. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ese momento? Todo comienza cuando el pueblo de Dios estaba dado totalmente a la idolatría, y inspirado y guiado por Dios. Yo los confronto y los llevo a que ya no claudicaran entre dos pensamientos, que si Jehová era Dios, que fuéramos tras Jehová, y si Baal era Dios, pues que se fuera tras Baal. Aunque usted sabía que... Aunque yo estaba confiado, Dios, ¿no? yo estaba confiado, estaba seguro, o sea, yo creía firmemente que Jehová era Dios, o que Jehová es Dios. Pero los confronto, y entonces ellos aceptan, y de ahí viene, porque cuando ellos les permito que ellos primero hicieran su sacrificio, y finalmente pues pasó el tiempo y no hubo respuesta por parte de ese ídolo,
Y llega el turno, el turno mío, llega el tiempo que Jehová me había señalado para que se hiciese a cabo ese sacrificio, ese holocausto. Y efectivamente lo llevamos a cabo. Y en ese momento, pues oro al Señor, oro a Jehová. Y en aquella oración que elevamos y que hicimos y que se hizo a Dios, Dios respondió con fuego en aquel momento. A partir de ahí, pues ya lo que me preguntan, ¿no? ¿Cómo es que, pues, aquella mujer llamada Jezabel me manda a decir que me iba a hacer como uno de esos hombres, a cuales los profetas que habíamos nosotros degollado? Y lo dijo usted en un principio, siempre me moví por Dios, siempre obedecía la voz que Él me mandaba. Pero en esa ocasión, pues, Dios no me ordenó que me fuera, sino que yo tuve temor, tuve miedo, y entonces yo huí para el desierto. Y ahí, pues, fue un momento difícil, fue una parte de mi vida muy, muy difícil que quedó marcada en mí, pero a la vez también, pues pude ver en ese tiempo también siempre la mano de Dios en favor mía. Sí, porque aún estando en esa situación y en ese momento de grande angustia, de grande tristeza, pues Dios allí le envió un ángel, le envió alimento. Usted ha sido un hombre que siempre pues vemos en su vida cómo Dios allí sustentándolo, ¿sí? Tanto que en ese momento, en ese tiempo, pues Dios lo vuelve a alimentar y le da la fortaleza para caminar, para seguir adelante, para llegar hasta el monte de Dios, ¿sí? Entonces, ¿usted qué experiencia tuvo en ese momento? Es decir, la nueva oportunidad que Dios le dio, porque ciertamente usted tuvo un resbalón, llamémoslo así, y estuvo ahí en ese momento, pero Dios nuevamente le abre esa oportunidad. ¿Cuál es el sentir de usted por ello? Pues contemplar a Dios como Dios clemente, como Dios misericordioso, que aún en ese tiempo y momento cuando yo me miré y me sentí pues, ¿qué diríamos? Tan mal, solo, a tal grado de que yo prefería la muerte en ese tiempo, en ese momento. Pero Dios me había dado palabra de que aún me restaba todavía largo camino y cosas todavía que hacer. Y vaya que le restaba. Así es. Entonces, pues, ¿qué es mi experiencia? Mi experiencia, como me pregunta, pues, es de que en esos momentos, cuando nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos desamparados, cuando dependemos de Dios, Dios interviene y obra en favor de nosotros, y obra a favor bien de cada uno de los que dependen de Él. Muy bien, vamos a ir ahora a una pregunta, a un momento que a todos nos emociona, a todos nos llena también de incertidumbre, porque no sabemos cómo sucedió, no sabemos cuál fue el sentir, porque usted no vio muerte. Así es. Jehová me había ya dicho que lo que iba a pasar, lo que iba a suceder después de este acontecimiento que le menciono acerca de aquel momento en el desierto. Pues todavía hice algunas otras actividades, ungir a Jehú, levantar y preparar a quien iba a ser mi sucesor, que en este caso fue Eliseo. O sea, todavía me quedaba pues trabajo porque qué hacer en la obra de Dios. Finalmente, después de llevarlo a cabo y de culminar en este caso esa tarea, pues en un momento bajando el Jordán, un carro de fuego, un torbellino, me envolvió, me levantó y desaparecí de la vida de Eliseo y de la vida de todo el pueblo de Israel. No vi la muerte, no supe qué es morir,
Y pues, ¿qué más puedo decirles a ustedes? Gloria a Dios. Ese es un momento, es una escena que pues solamente al leerla, al imaginarla, pues se nos eriza la piel de tanta majestad, de tanta gloria de Dios, de las obras que Dios hace. Pues no puedo ni siquiera imaginar pues lo que usted habrá sentido. Me imagino que para usted esa habrá sido la mayor bendición, ¿o hubo alguna otra mayor? No, considero que esa es la mayor bendición por depender de Dios. Claro que hubo otras más y todas son especiales, pero creo que el no ver la muerte, pues es una de las más grandes que tiene el hombre. Y es que es una distinción especial, porque hubo muchos otros profetas, pero que finalmente murieron. Y de Elías se nos registra este acontecimiento. Por último, quisiera usted darle un consejo a todos estos hermanos, hermanas, amigos que nos están mirando en esta hora, todos aquellos que pues probablemente han dejado de depender de Dios, y también a los que están dependiendo, para que sigan adelante. Pues a los que están dependiendo del Señor, les invito y les exhorto a que sigan en ese camino, que dependan de Dios, y que aunque a muchas veces las cosas parezcan contrarias, difíciles, y otras muchas más adversidades azoten la vida, dependan de Dios, sigan en ese camino, sigan esperando en Dios. Si hay algún enfermo en su familia, esperen en Dios. Si están pasando crisis, esperen en Dios, dependan de Dios. Y a todos los que ya no dependen de Dios, pues les invito a que se levanten, a que dependan de Dios, a que confíen en el Señor, y que seguramente han de ver la mano de Dios, han de ver la gloria de Dios en sus vidas. Solamente dependan, levántense, esfuércense y crean y tengan fe en el Señor. Y a todos los que pues están claudicando entre dos pensamientos, pues hoy es la invitación a que hagan una firme decisión, porque Jehová es Dios. Aleluya. Pues con estas palabras nos despedimos de usted, profeta Elías. Le agradecemos bastante que haya estado hoy con nosotros, que nos haya compartido estos momentos de su vida, y que son de enseñanza para todo el pueblo cristiano, y aún para el que no es cristiano, pero que está mirando esta transmisión, pueda ser tocado y pueda aprender a depender de Dios. Muchas gracias por su visita. Esperamos vernos en el reino de los cielos. Bueno, pues ya tuvo usted la oportunidad de escuchar a nuestros dos invitados. Al profeta Elías, un hombre que dependió de Dios. También al rey Saúl, un hombre que no decidió depender de Dios y tuvo que sufrir las consecuencias. Vamos a leer la Biblia. Le invito para que con reverencia tome la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y leamos lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer los versículos 11 y 12 con la ayuda del Señor. Dice así: y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Le preguntaba hace un momento con cuál de estos hombres que la Biblia nos presenta, nos muestra, se ha identificado usted. La palabra del Señor es clara y nos dice que lo que a todos los hombres, todas las mujeres, todas las personas de las que la Biblia nos menciona, todo lo que le sucedió y que ha sido escrito para nuestra enseñanza, para que de allí aprendamos, para que de allí rescatemos
lo que puede ser aplicable a nuestra vida, y que si algo hicieron bien, pues lo tomemos y lo llevemos a la vía de la práctica. Si en algo se equivocaron, si pecaron, si hicieron mal, pues que aprendamos de ello para no cometer lo mismo, para no ir en pos del camino que estos hombres tomaron. Primeramente, quiero mencionar acerca de Saúl, un hombre que, bueno, ya ustedes lo escucharon, ustedes lo han leído, ustedes han también oído en diversas enseñanzas, en diversas predicaciones, la vida de este hombre. Cómo tuvo un inicio tan propicio, cómo el Señor lo arrebató, cómo el Señor lo mudó en otro hombre, lo transformó, ¿sí? Pero que tristemente de esa transformación, esa vida dependiente de Dios, duró muy poco tiempo. Vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 13 y 14, con la ayuda del Señor. Nos dice así la palabra de Dios: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La Biblia es clara, hermanos. Dice acerca de los malos hombres. ¿Cómo se puede considerar a Saúl? Como un mal hombre. Él mismo lo reconoció, usted lo escuchó de boca suya, que él fue un hombre que decidió no depender de Dios. Tuvo la oportunidad, ya que el Señor puso ahí a su alcance, puso allí a su lado a un gran hombre de Dios, a un gran siervo de Dios, Samuel el profeta, que estaba allí para instruirlo, para decirle, para enseñarle, pero que simplemente él confió en sí mismo, confió en su presencia, confió en el lugar que ya tenía de rey. Y fíjese, hermano, hermana, usted también pues tiene a un pastor que le enseña la palabra de Dios, que le aconseja, que le dice, que le muestra. Ya está en sus manos, está en usted el decidir hacer caso al consejo, hacer caso a la palabra, o finalmente pues tomar la decisión mala y terrible que tomó Saúl. Él decidió no confiar en Dios, no depender de Dios, a hacer de él pues lo que a su mente le venía, y vimos y sabemos cuál fue su terrible consecuencia. No quiero yo pensar, no quiero imaginar la consecuencia que le espera a usted si sigue sin depender de Dios. La Biblia nos dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Saúl se engañó a sí mismo. Su lugar de rey lo engañó. Su corazón lo engañó para pensar de sí pues lo que él quería y tomar decisiones de sí mismo. Nosotros tenemos, hermanos, la palabra de Dios, que es la que debe regir nuestra vida para cada decisión. Usted no puede tomar decisiones a la ligera. Necesita depender de Dios para que no tenga un final como el de Saúl. Él lo mencionaba y seguramente pues hubiera en algún momento querido volver el tiempo atrás y decir pues ya voy a obedecer, pero no se lo permitió pues su autoconfianza. Él hizo
y precisamente fue de mal en peor, como dice aquí la palabra del Señor. Fue de mal en peor. Mucha gente y tristemente muchos que conocen a Dios a veces se ven en esa condición. ¿Por qué van de mal en peor? ¿Por qué si ya están en Cristo? ¿Por qué? Porque en un tiempo dejaron de depender de Dios. Ya en sus decisiones ya no estaba la voluntad de Dios. Ya estaba solamente su propia voluntad. Dice la palabra del Señor, ahora aconsejándonos a nosotros, aconsejándole a usted. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Saben ustedes, hermanos, que lo primero que se debe aprender enseguida de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador es a depender de Dios? Eso es lo primero que se debe aprender. Es como cuando un niño nace y va creciendo y llega a la edad llega a cierta edad y bueno, sería imposible que el niño primero aprenda a correr si nunca aprendió a caminar. Lo primero que usted debe y debió aprender ya es a confiar en Dios, es a depender de Él, es a creerle a Él, es a creer en sus promesas. Bendito es el nombre del Señor. Por eso aquí el consejo es este. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Ya aprendió a depender de Dios? Persista, siga allí. Saúl, él mismo nos lo dijo, 2 años dependió de Dios y enseguida se torció. Enseguida empezó a confiar en sí mismo. No confíe en usted, no confíe en el hombre, no confíe en lo que tiene. Empiece a confiar en Dios. Y si ya está confiando, allí permanezca con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Usted de quién ha aprendido? Ha aprendido de Cristo, ha aprendido del Señor, pues su palabra nos lo enseña, su palabra nos lo muestra. Bendito es el nombre de Cristo. También vamos a leer lo que nos dice la Biblia en el libro de los Salmos. Salmo 125, el versículo 1, con la ayuda del Señor. Salmo 125, versículo 1 nos dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no deslizará, estará para siempre. Aleluya. Tuvimos también la grande bendición de oír al profeta Elías, el profeta de fuego, aquel hombre que plenamente y totalmente confió en Dios, dependió de Dios. Y ahora aquí la Biblia nos habla que los que confían en Jehová, los que tienen su dependencia de Dios, son como el monte de Sión. Que pasan los tiempos, que pasan los años, que pasan las adversidades, pero allí está, allí permanece, allí persiste. Usted seguramente ha tenido luchas, seguramente ha tenido batallas, seguramente también, al igual que el profeta, ha pasado por momentos difíciles, por momentos de crisis espiritual. Pero hermano, hermana, siga confiando en Dios, siga confiando en Jehová, dependa de Él, para que no deslice, para que no caiga. Por eso dice la Biblia, donde leímos al principio, el que piensa estar firme, mire, no caiga. Si usted tiene ese anhelo de permanecer, ¿qué debe hacer? Debe depender de Dios. Por eso la invitación es para usted, que confíe, que dependa de Dios,
que usted pueda, con la ayuda del Señor, decir: mira, Señor, no he podido depender de ti. He estado en dos pensamientos. He estado, Señor, a punto de dejar tu camino, pero hoy quiero tomar una decisión firme. Hoy quiero, Señor, decidirme a abandonarme totalmente en tus manos. Usted, hermano, hermana, está enfermo, está enferma. ¿Por qué no toma hoy la decisión de poner su vida en las manos de Dios, de depender totalmente de Él? Ya no le ayude con un poco de té, con un poco de medicamento. Ya no. Usted necesita confiar. Usted necesita depender totalmente de Dios. Por eso hoy vamos a orar. ¿Quiere recibir la bendición? Vaya qué bendición recibió el profeta Elías. Fue traspuesto al cielo sin ver muerte, pero aún estando aquí en la tierra, él recibió grandes bendiciones. En medio de un tiempo de dificultad, de un tiempo de escasez, él tuvo sustento, porque su mirada, su confianza no estaba en el hombre, no estaba ni siquiera en el rey, no estaba ni siquiera en sí mismo. Su confianza estaba en aquel que todo lo puede. Su confianza estaba puesta en Dios. Él vivió una vida totalmente dependiente del Señor, y en ese momento de dificultad, el Señor tuvo misericordia. El Señor lo alimentó, el Señor lo sustentó. Bendito sea su nombre. Hoy usted está pasando ese tiempo tan difícil de lucha, de escasez. ¿Por qué no toma la decisión mejor? La decisión de depender totalmente de Dios. ¿Quiere hacerlo? ¿Por qué no dobla sus rodillas? Cristo está con usted. Cristo está allí a su lado para ayudarle, para fortalecerle. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios. Padre de la gloria, en el nombre maravilloso de Cristo, te damos muchas gracias, Señor, por la grande bendición que tú nos concedes, Padre celestial. La grande oportunidad, oh Dios, que tú nos das de poder depender de ti que todo lo puedes, de ti, Señor, que eres el hacedor de grandes maravillas, de grandes milagros, de grandes prodigios. Aquí está tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, Señor, los que en un momento, los que por un tiempo probablemente, Señor, oh Dios del cielo, han quitado su mirada de ti, no han dependido de ti, pero hoy están, Señor, arrodillados ante tu presencia, rogando, Señor, tu perdón, y rogando también, oh Padre celestial, que tú les ayudes. Quieren depender de ti, dales fe, aumenta su fe, su confianza. Oh Señor, ellos han contemplado, ellos han visto, oh Señor, a través de la vida del profeta Elías, que depender de ti, oh Señor, trae a la vida grande bendición, bendición en esta tierra, bendición que trasciende también a la eternidad. Toma cada uno de tus hijos, de tus hijas en tus manos, y así cada uno pueda seguir, oh Dios del cielo, dependiendo solamente de ti. Aleluya. En el nombre glorioso de Cristo, nuestro Salvador eterno, te damos muchas gracias, oh Señor del cielo, y en tus manos nos abandonamos por Cristo, nuestro Salvador. Aleluya. Amén. Amén.